Entras en la ferretería a principios de mayo y los pasillos están llenos de esos conos de alambre. Son brillantes, apilables y baratos. Coges 3 o 4 pensando que estás preparado. Es el error más común que veo, y yo mismo lo cometí durante años. Compramos estructuras de soporte basándonos en lo que se ve ordenado en un estante, en lugar de lo que una planta realmente necesita cuando mide 1,80 m y está cargada de frutos. En agosto, ese cono tan ordenado se ha desplomado bajo el peso de una tormenta de verano. Las vides se pudren en el suelo húmedo y te quedas preguntándote por qué parece que no puedes mantener un jardín vivo. Se siente como un fracaso personal, pero quiero que entiendas ahora mismo que es simplemente un fallo estructural. Te vendieron una herramienta que nunca fue diseñada para manejar la realidad de la abundancia. El problema es que a la mayoría de nosotros se nos enseña a ver un enrejado como un dispositivo de contención. Lo tratamos como una valla o una jaula, algo para evitar que la planta se descontrole. Ese es un enfoque equivocado. Una planta de tomate o una vid de pepino no es un prisionero. Es un panel solar que necesita desplegarse. Cuando metes a presión a un ser vivo en un cilindro estrecho, estás cortando su capacidad de respirar y su capacidad de captar la luz solar. Creas un centro oscuro y húmedo donde prosperan los hongos y los frutos tienen dificultades para madurar. En el momento en que dejé de buscar la forma más pulcra y empecé a buscar la forma que imitaba cómo la planta quiere crecer, todo cambió. No se trata de comprar equipo caro, se trata de entender que la forma de tu enrejado dicta la salud de tu cosecha. Me cansé de las conjeturas y de los colapsos de mitad de temporada. Quería saber definitivamente qué forma estructural ayuda mejor a la vida de la planta. No en teoría ni en un diagrama, sino en la tierra, bajo el calor, la lluvia y las plagas. Cogí las 4 geometrías más comunes disponibles para el jardinero doméstico: la pared vertical, la estructura en A, el arco y el cilindro clásico. Y las puse a prueba una al lado de la otra durante una temporada completa. Mi objetivo no era encontrar la más bonita. Mi objetivo era ver qué sistema permitía a la planta hacer lo que mejor sabe hacer: convertir la luz solar en alimento para mi familia. Lo que descubrí fue que la diferencia entre una cosecha difícil y un excedente a menudo depende del ángulo de un solo panel ganadero. Para entender por qué importa un enrejado, tenemos que desprendernos de la idea de que es solo un mueble de jardín. Ve un enrejado como un sistema de gestión de la luz. El motor principal de tu jardín es la fotosíntesis. Si una hoja recibe la sombra de otra hoja, deja de ser un activo. Es una carga. Consume energía para mantenerse viva en lugar de producir energía para el fruto. Así que el sistema que estamos probando aquí es en realidad una cuestión de superficie. ¿Cuánta superficie utilizable podemos crear sobre un parterre estándar de 1,20 por 2,40 metros? Buscamos una forma que maximice la cantidad de hoja que recibe el sol y que, al mismo tiempo, maximice el flujo de aire que se mueve por el centro. Sin flujo de aire, se generan bolsas de humedad, y la humedad es el asesino silencioso que trae el tizón y el oidio antes incluso de que te des cuenta de que las hojas se están volviendo amarillas. Configuré 4 formas distintas para realizar esta comparación, utilizando paneles ganaderos estándar para 3 de ellas y bambú resistente para la cuarta. No quería utilizar materiales endebles que pudieran sesgar la prueba. Todo tenía que ser lo suficientemente fuerte como para soportar 45 kilos de fruta. La primera forma fue la pared vertical. Es el enfoque más sencillo: una rejilla vertical recta que recorre el centro del parterre. Es eficiente y ocupa muy poco espacio en el suelo, dejando sitio para otros cultivos. Depende de que el jardinero mantenga la planta atada en plano, forzando esencialmente a una planta tridimensional a entrar en un plano bidimensional. Es rígido, predecible y muy común en espacios pequeños. A continuación, construí la estructura en A. Son 2 paneles apoyados uno contra el otro y atados en la parte superior, creando una estructura de tienda de campaña. La lógica aquí es la estabilidad y la separación. Al inclinar los paneles, fomentas de forma natural que las vides se apoyen contra el alambre,
reduciendo potencialmente la necesidad de atarlas constantemente. También crea un santuario sombreado debajo, lo que en el calor de julio puede ser una bendición para la lechuga o las espinacas. Pero necesitábamos ver si esa superficie en ángulo mejoraba realmente la exposición a la luz, o si el lado norte de la tienda acabaría sufriendo a la sombra del lado sur. La tercera forma fue el arco. Es el favorito romántico en el que doblas un panel entre dos parterres para crear un túnel. Es hermoso, sin duda, pero la belleza no siempre equivale al rendimiento. El arco ofrece una cantidad enorme de espacio horizontal en la parte superior, situando el fruto en lo alto y, teóricamente, dejándolo colgar para facilitar la recolección. Sin embargo, también requiere dos parterres para anclarlo. Por tanto, el cálculo de eficiencia debe tener en cuenta esa doble huella. Necesitamos saber si el rendimiento justifica el extenso terreno que ocupa. Finalmente, incluí el tipi o el modelo de jaula. Este es el grupo de control que representa la forma en que la mayoría empezamos. Utilicé postes de bambú amarrados en la parte superior para formar una pirámide. Es una forma que obliga a la planta a crecer hacia adentro, hacia un punto central. Es barata y fácil de montar, pero estructuralmente hace exactamente lo contrario que las otras formas. En lugar de extender la planta, la comprime. Quería ver exactamente cuánto nos costaba esa compresión en términos de peso de cosecha y presión de enfermedades cuando la temporada se calentara de verdad. No buscábamos la forma que mejor quedara en Instagram, buscábamos la forma que más trabajara para la despensa. Existe un compromiso fundamental en el jardín que dicta cómo irá tu verano. O bien gastas energía construyendo el sistema en primavera, o bien gastas energía luchando contra el sistema en verano. Yo elijo gastar mi energía en el clima fresco de mayo para poder descansar en la humedad de julio. Cuando instalé estas cuatro formas, el suelo aún estaba frío y los trasplantes eran seres pequeños y vulnerables. Esta es la fase en la que el sistema parece excesivo. Pones una plántula de 15 centímetros junto a un panel de acero de casi 2 metros y parece ridículo. Pero tienes que confiar en los tiempos. Estás construyendo la infraestructura para una ciudad que aún no ha sido poblada. La fase de crecimiento temprano, generalmente las primeras semanas de junio, es donde la personalidad de cada forma empieza a mostrarse. En la pared vertical, noté inmediatamente que la relación era manual. La planta no quiere crecer de forma natural en un plano 2D, quiere ramificarse. Así que, cada 3 días, estaba allí con cordel suave, guiando suavemente el tallo principal contra la rejilla. Era un trabajo disciplinado. Tienes que estar presente. Si te saltas una semana en una pared vertical durante el brote de crecimiento, la planta se desploma lejos del soporte y corres el riesgo de romper la guía principal cuando intentas meterla de nuevo. Es un sistema que requiere mucha atención al principio, exigiendo que actúes como corrector de postura de la planta. Por el contrario, la estructura en A y el arco ofrecieron una experiencia diferente. Debido a que estas formas se inclinan sobre la planta, la gravedad realmente te ayuda. A medida que las vides se alargaban, descansaban de forma natural contra el alambre en ángulo. Me encontré atando menos y simplemente entrelazando más. La planta parecía entender mejor la tarea. El arco, sin embargo, puso a prueba mi paciencia de otra manera. Es un viaje largo desde el suelo hasta la cima de esa curva. Durante el primer mes, el arco parece vacío. Estás regando y esperando, viendo cómo estas vides suben por la escalera de los locales, sabiendo que la verdadera recompensa, el fruto colgante, todavía está a semanas de distancia. Requiere fe en el largo plazo. Luego estaba el tipi. En esas primeras semanas, el tipi parecía el ganador. Estaba lleno, exuberante y verde casi de inmediato porque las plantas se estaban agrupando. Se sentía exitoso, pero los ojos experimentados saben que esta plenitud temprana es una trampa. Para cuando llegó el solsticio de verano, pude ver cómo empezaba el problema. Mientras las plantas en la pared vertical y la estructura en A extendían sus paneles solares a lo ancho, captando cada hora de luz natural, las plantas en el tipi ya se estaban haciendo sombra unas a otras. El centro se estaba convirtiendo en una maraña de tallos cruzados.
Ya no estaba guiando a las plantas, solo las observaba competir por el espacio. Me di cuenta entonces de que el tipi prioriza el aspecto visual temprano de un jardín lleno a expensas de la estructura a largo plazo necesaria para uno saludable. Para cuando Julio se asienta, el jardín deja de ser un pasatiempo y empieza a ser una jungla. Este es el momento que llamo la prueba de densidad. Es fácil manejar una planta cuando te llega a la rodilla, pero cuando te llega al hombro y crece centímetros cada día, los fallos de tu sistema dejan de ser teóricos y se vuelven físicos. Aquí fue donde la divergencia entre la pared vertical y el tipi se volvió imposible de ignorar. La pared vertical, que había exigido tantas ataduras en junio, de repente empezó a dar sus frutos. Debido a que la planta estaba desplegada en una rejilla bidimensional, podía verlo todo. No había secretos. Podía detectar un gusano del tomate a 1,5 metros porque no tenía dónde esconderse. Sin embargo, el sistema vertical es implacable con la poda. Descubrí que si me saltaba una semana de eliminación de chupones, esos brotes laterales que roban energía, la pared se convertía en un seto denso e inmanejable. El sistema funciona, pero solo si estás dispuesto a ser su editor. Tienes que decirle constantemente a la planta dónde poner su energía. Cuando me mantenía al día, el resultado era una lámina de paneles solares verdes con frutos colgando claramente al aire, secándose rápidamente tras una tormenta. Luego me acerqué al tipi y la diferencia fue visceral. Desde fuera el tipi se veía impresionante, una montaña de hojas verdes. Pero cuando metí la mano dentro del follaje para revisar el centro, el aire se sentía diferente. Estaba frío, húmedo y estancado. Mientras que la pared vertical estaba seca a las 10 de la mañana, el centro del tipi seguía mojado al mediodía. Esa humedad es el enemigo. Al apretar la planta hacia adentro, había creado una incubadora perfecta para el tizón. La experiencia de la cosecha en el tipi fue frustrante. Podía ver destellos de fruta roja en lo profundo del cono de bambú, pero alcanzarlos significaba luchar con las vides y romper tallos. Me encontré dejando fruta en la planta simplemente porque era demasiado difícil extraerla sin dañarla. 2 días después, esos tomates no recogidos se pudrirían, liberando gas etileno y provocando más podredumbre en la fruta sana cercana. La forma en sí misma estaba saboteando el rendimiento. Me di cuenta de que, si bien el tipi ahorraba espacio en el suelo, desperdiciaba el potencial de la planta. Priorizaba una huella pequeña sobre una biología saludable. Y en el calor húmedo de mediados de verano, la biología siempre gana. La pared vertical exigía mi tiempo, pero el tipi exigía la salud de la planta. Ahora pasamos a los pesos pesados, la estructura en A y el arco. Si la pared vertical trata sobre la disciplina y el tipi sobre la lucha, estas dos formas tratan sobre la abundancia. Cuando me acerqué a la estructura en A finales de julio, la diferencia en mi rutina diaria era obvia. No estaba luchando por encontrar el fruto, porque los paneles se inclinan hacia adentro. Los tomates y pepinos pesados cuelgan naturalmente a través de la malla de alambre hacia el centro de la tienda. Crea un túnel sombreado. Descubrí que podía sentarme a la sombra bajo la estructura y cosechar sin que el sol me castigara el cuello. Las hojas se quedaban en el exterior, absorbiendo el sol mientras el fruto colgaba protegido en el interior, a salvo de las quemaduras solares. La separación era casi mecánica. Recolección solar arriba, entrega de producto abajo. Requiere significativamente menos poda que la pared vertical, porque simplemente había más superficie para que la planta ocupara. No le estaba diciendo constantemente que no a la planta. Estaba dejando que dijera que sí a través de un lienzo más amplio. Pero la verdadera revelación fue el arco. Aquí es donde las matemáticas del jardín cambian. Con las otras formas, cultivas los metros cuadrados del parterre. Con el arco, cultivas el aire sobre el camino. A medida que las vides coronaban la parte superior del arco, el jardín se sentía más grande de lo que realmente era. Caminar por ese túnel en agosto se siente menos como cultivar y más como ir de compras. Los pepinos y las judías cuelgan a la altura de los ojos. No te agachas, no rebuscas entre hojas mojadas, simplemente alzas la mano.
El flujo de aire es absoluto. El viento pasa directamente a través del túnel, secando las hojas al instante. Casi no vi problemas de hongos en el arco, simplemente porque la planta estaba muy abierta. El ganador empezó a emerger no por la báscula, sino por mis propios niveles de fatiga. La pared vertical produjo frutos excelentes de alta calidad, pero me costó horas de atado y poda. El tipi me costó rendimiento debido a la podredumbre y los frutos ocultos. Pero el arco y la estructura en A permitieron que las plantas fueran salvajes sin ser un desastre. Aprovecharon la gravedad para alejar el fruto del tallo, haciéndolo visible y limpio. Cuando pesé las cosechas finales, el arco no solo ganó en kilos totales, sino que ganó en kilos utilizables. Cada tomate era perfecto porque colgaba al aire libre, sin ser tocado por babosas o tierra. Me di cuenta de que el mejor enrejado no es el que sostiene la planta, es el que permite que la planta se suelte. Septiembre es el que dice la verdad en el jardín. Es cuando los sistemas débiles fallan. A finales del verano, las vides son pesadas, el follaje es masivo y los vientos otoñales empiezan a arreciar. He salido a mi jardín tras una tormenta demasiadas veces para encontrar tipis de bambú partidos por la mitad o jaulas de alambre endebles volcadas, arrastrando las plantas al barro. Una vez que una planta de tomate toca el suelo en septiembre, se acabó el juego. Los tallos se rompen, el fruto toca la tierra y la podredumbre se instala en cuestión de horas. Aquí es donde la diferencia entre una solución temporal y una infraestructura permanente se vuelve innegable. La pared vertical, la estructura en A y el arco construidos con paneles ganaderos de acero no se movieron. Se mantuvieron como esqueletos del jardín, sujetando las pesadas vides con seguridad contra el viento. Pero la verdadera magia de estos sistemas, particularmente de la estructura en A y del arco, no residía solo en su resistencia. Estaba en cómo tienden un puente entre las estaciones. A menudo pensamos en el jardín como una serie de arranques y paradas, pero un buen sistema permite el solapamiento. En agosto, cuando el sol todavía abrasa pero los días se acortan, necesito empezar mis cultivos de otoño. Mi lechuga, mis espinacas, mi col rizada. Si los planto en un parterre abierto, el sol del verano los fríe antes de que puedan germinar. Aquí es donde la arquitectura del enrejado se convierte en una herramienta para la extensión de la temporada. La estructura en A y el arco crearon un microclima de sombra moteada bajo las vides. Pude sembrar directamente mis verduras de otoño justo debajo del dosel de los pepinos de verano que estaban terminando. El enrejado convirtió la desventaja del sol caluroso en un activo, utilizando el cultivo viejo para cuidar del nuevo. Para cuando las heladas mataron los pepinos en octubre, las espinacas de debajo ya estaban establecidas y prosperando. Simplemente quité las vides muertas del alambre de acero y, de repente, la luz del sol golpeó las verduras ya establecidas justo cuando los días se volvieron frescos. No tuve que limpiar un parterre y empezar de cero. El sistema me permitió superponer el tiempo. Esta transición fluida es imposible con una jaula o un tipi. Con ellos, tienes que desmontar toda la estructura para llegar al suelo, alterando las raíces y terminando la temporada abruptamente. Con los sistemas de paneles ganaderos, la estructura permanece constante. Se mantiene durante el invierno lista para los guisantes en marzo, antes incluso de que remueva la tierra. Dejas de ver el enrejado como un accesorio desechable para una sola planta de tomate y empiezas a verlo como la columna vertebral permanente de tu producción de alimentos año tras año. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Tras ver pasar las estaciones y pesar las cajas de comida, la conclusión a la que llegué no fue solo cuestión de números, fue cuestión de tranquilidad. La pared vertical funciona si tienes tiempo para microgestionarla. El tipi funciona si solo te importa cómo se ven las cosas en junio, pero el arco y la estructura en A, los sistemas construidos con acero pesado permanente, cambian tu forma de vivir. Convierten una tarea caótica en un recurso fiable. Cuando construyes un sistema que respeta la necesidad de luz y aire de la planta, dejas de esperar una cosecha y empiezas a contar con ella. Ese cambio de la esperanza a la expectativa lo es todo.
Cultivamos este alimento porque queremos depender un poco menos del supermercado. Queremos saber que si los precios suben o los estantes se vacían, tenemos un suministro tranquilo y constante justo delante de la puerta de atrás. Pero no se puede construir esa estabilidad con herramientas endebles. Se construye sobre una infraestructura que sobrevive a la tormenta. Un buen enrejado te devuelve la inversión, no solo en tomates, sino en tiempo. Te devuelve tus tardes de verano porque no estás ahí fuera luchando contra la podredumbre o recogiendo vides desplomadas en el barro. Ofrece previsibilidad frente a la abundancia. Y para una familia que depende de ese alimento, la previsibilidad es el activo más valioso. No quiero que te sientas abrumado por esto. No necesitas levantar todo tu jardín ni comprar una docena de paneles ganaderos mañana. Mi consejo es simplemente empezar poco a poco. La próxima temporada, elige solo un parterre. Compra un panel ganadero. Dóblalo en forma de arco o apóyalo en una estructura en A. Planta unas cuantas semillas de pepino o un par de tomates y simplemente observa cómo funciona. Observa cómo se mueve el viento a través de él. Mira qué fácil es recoger el fruto. Siente la diferencia entre luchar contra la naturaleza y trabajar con un sistema que la imita. Cuando veas ese único panel sosteniendo 45 kilos de comida a través de un vendaval de septiembre, ya no necesitarás que yo te convenza. Los resultados hablarán por sí solos. Verás que no solo estás haciendo jardinería, estás construyendo una capa silenciosa de seguridad para tu hogar. Y eso, más que el tomate más grande, es la verdadera cosecha. Si este desglose de las estructuras de jardín ha cambiado tu forma de ver tu cosecha doméstica, por favor, suscríbete y dale a me gusta al canal. Estamos descubriendo los sistemas prácticos que el mundo moderno ha olvidado. Construye para la estabilidad. La próxima temporada de crecimiento está a la vuelta de la esquina.